Hola, muy buenas tardes. Este es la recuperación de octavo A de Democracia, hecha por Sergio Andrés Ibáñez. Voy a ser bastante breve ya que ya lo he intentado varias veces, o sea, no he tenido varios problemas con el dispositivo. Entonces vamos a ver lo que es un conflicto, tipos de conflicto y cómo identificarlos y cómo solucionarlos. ¿Qué es un conflicto? Es una situación en la cual dos o más individuos con intereses diferentes se encuentran en una confrontación u oposición por esto y emplean acciones antagónicas como con el objetivo de acabar con el otro, como acciones groserías o agresión verbal o física. Conflicto familiar, lo que vimos en clase fue el conflicto familiar, el conflicto personal, el conflicto social y el conflicto escolar. El conflicto familiar es una situación de antagonismo que puede llegar a ser por un desacuerdo entre uno o varios miembros de la familia por ser un problema de expectativas o una descarga de lesión. Lo que vimos en la clase fue más o menos que, por ejemplo, podía pasar, por ejemplo, el papá llegaba cansado, el padre de familia llegaba cansado, podía pasar el estrés de una persona a otra y eso podía desarrollar como eh, bajo rendimiento académico, por ejemplo, en el muchacho en el entorno. Eh, y eh, por ejemplo, para solucionar esto es necesario que controlarse, reunir a todos los que estén involucrados, tratar como de controlar las emociones, tratar de que la charla sea calmada y que nadie interrumpa y tratar de llegar a un acuerdo en lo que no se debe hacer y cómo se actuó, reflexionar básicamente y de qué manera de, de qué no de qué no manera se debe actuar. Eh, por ejemplo, si no puedes llegar a un acuerdo, puedes tratar como de medir el medir como esto, o sea, llegar como una igualdad de condiciones o de pronto como que de pronto puedes decir como si si yo no puedo llegar a esta igualdad si yo no puedo llegar a estas condiciones, entonces tú tampoco, o si yo tengo estas condiciones, pues tú también. Eh, también, bueno, ya si acaso de pronto si ya lo solucionaste hay que esto no es como una charla inútil sino que tiene que servir para algo. Entonces lo que se hace es que eh, como que tratar de que no haya resentimientos entre ninguna de las personas, ya que pues se puede sentir de pronto no sirvió de nada la charla o la negociación y pues eh, para no dejar ningún resentimiento en las personas porque eso puede afectarlos de manera psicológica. Y también esto también puede hacer que fortalezcan las relaciones, los lazos familiares. Después, eh, el conflicto personal es un conflicto entre, por ejemplo, tus creencias y tus gustos. Es por poner un ejemplo. Entonces, yo el ejemplo que encontré es que, por ejemplo, si a ti te gusta la carne, eh, bien, todo bien, pero pues, por ejemplo, si eres de una religión que, por ejemplo, no permite la carne, entonces puede pasar de que no sea permitido, no sea correcto comer carne, entonces hay como un conflicto ahí entre si lo que te gusta o lo que no. Esto es bastante sencillo ya que busca información y dice que la solución más sencilla es buscar la solución más lógica. En este caso sería tratar de no comer carne ya que eso es malo, aparte de que el problema de la contaminación y que pues eso, no comer carne no siempre es bueno. Eh,
es como tratar de buscar la solución más lógica o la más de mente fría, ya que las personas no siempre tienden a tener como madurez y siempre escogen lo que les gusta. El conflicto social, el conflicto entre dos grupos sociales que tienen distintos tipos de intereses, pues como un conflicto pero entre grupos. Bueno, esto se podría llegar como a un acuerdo, pero tendrías que buscar como los momentos y los lugares adecuados y como que alguno de los dos grupos esté dispuesto a negociar y tratar de llegar como unas condiciones que les gusten a los dos. Bueno, cuando se haya negociado, pues obviamente antes de eso establecer como tipo de condiciones en plan tipo que no puedan haber interrupciones o no puedan haber agresiones físicas o verbales sin con intención de eso, de acabar con el otro grupo. Eh, y el último conflicto que vimos en clase es el conflicto escolar. Esto sería un conflicto de los primeros que nos enseñan, que es el conflicto acción